¿Qué tal amigos de Hogar Detox? Gracias por estar aquí. Pues continuamos con nuestra serie de recetas de fin de año y el día de hoy les vamos a enseñar a hacer unos deliciosos polvorones sevillanos muy típicos aquí en la ciudad de Puebla. Son un excelente detalle navideño y por qué no, las que quieran hacer negocio también excelente para ello. Comenzamos. Ocuparemos 1 kilo de harina de trigo, 370 gramos de manteca de cerdo, 375 gramos de azúcar glass, 200 gramos de almendra molida y 2 cucharadas y media de canela. Cernimos el kilo de harina en una olla que esté bien grande, porque esta harina la vamos a tostar y mientras más amplia sea la olla, pues es más fácil que se tueste, ya que tiene más superficie donde hace contacto la harina con las paredes calientes de la olla. Miren, hay que estar moviendo constantemente así, completamente toda la harina, de modo que no se acumule harina en alguna parte del fondo de la olla porque se puede quemar. La olla, como les dije, debe ser una olla amplia porque así tenemos más superficie por donde está la harina y entonces nuestro tostado va a ser más rápido. Otra cosa, les recomiendo que tengan una pala así plana porque miren, así me llega a cualquier rincón de la olla. Y con esto lo que logro es que no se acumule harina en esos rinconcitos de la olla. Si mi palita fuera redonda, siempre iba yo a dejar harina en las esquinitas y es muy probable que se me quemara. Tengo el fuego a mínimo y bueno, hay que estarle haciendo así todo el tiempo. No podemos descuidarnos porque en verdad en cuestión de segundos, si le dejo de mover, se quema la harina. Han pasado 30 minutos y ya se le ve un color un poquito más subidito a nuestra harina y también saben que empieza a oler un poquito como harina cocidita. Huele agradable, ¿eh? Si se les hubiera quemado, el olor es un olor muy feo, para que no vayan a confundir el olor. Huele rico. Entonces, lo que vamos a hacer es que le voy a apagar a mi hornilla y voy a continuar moviéndole un poquito porque todavía la cacerola está muy caliente. La voy a apartar aquí del calor y vamos a esperar a que se enfríe totalmente la harina. A fuego mínimo ponemos un sartén en donde vamos a tostar nuestro polvo de almendras. Igualmente que hicimos con la harina, vamos a estar moviendo constantemente. Ahora cambié a una pala curva porque, si se fijan, mi sartén es curvo. Entonces vamos a estar moviendo constantemente. Han pasado 8 minutos y vean cómo ya está tostándose nuestra almendra. Está casi lista, ya hasta huele almendrita cocidita. Huele diferente, como que ese olorcito a crudo se le va. Y también la pueden probar y van a ver que sabe ya a almendra tostada. Miren, si se fijan, aquí donde le estoy pasando la cuchara, luego se ve cómo cambia de color a más dorado. Miren aquí, en cuestión de segundos van a ver que ya se le ve un colorcito dorado. Vean acá. Entonces hay que estar moviendo constantemente, más ahorita. Es muy importante que nuestra almendra esté doradita para el sabor que van a tener nuestros polvorones. Yo ya le voy a apagar porque ya paso la cuchara y luego ya se ve cómo se empieza a dorar por donde voy pasando la cuchara. Se ve más oscuro, vean. Vean aquí. Entonces, pues ya le apagué, pero voy a seguir moviendo un par de minutos
Voy a mover de aquí mi sartén de la hornilla y continuaré moviendo por 2 minutos más y también vamos a dejar que se enfríe. Pues bien, ya tengo la harina totalmente fría, también la almendra molida ya está totalmente fría y el primer paso que vamos a hacer es integrarlas. Ya está integrada. Ahora lo que vamos a hacer es agregar la canela que vamos a pasar por nuestro colador. Es importante que la tamicemos muy bien para asegurarnos que no caiga ningún grumito. Y el azúcar glass, que también vamos a cernir. Bien, ya tenemos todos los ingredientes secos en nuestra cacerola. Ahorita lo que vamos a hacer es muy importante. Debemos integrarlos muy bien entre ellos y me voy a ayudar con un globo de repostería. Si no tienen globo, háganlo con una pala o con cualquier cosa, pero sí es muy importante que queden muy bien integrados antes de que agreguemos la manteca. Esto es importante para que nuestros polvorones pues tengan un buen sabor. Miren, aquí ya pueden probar cómo ya esté bien la mezcla. Van a ver que ya les va a saber a polvorón sevillano. Bien, finalmente vamos a poner toda la manteca. Con las manos bien limpias vamos a mezclarla toda a fin de hacer una masita. Miren, al principio van a sentir que es muy poquita manteca para la cantidad de ingredientes secos que tenemos, pero no es así. Con los 370 gramos que lleva nuestra receta es más que suficiente. Pueden iniciar mezclando con una palita, pero la verdad es que tarde o temprano vamos a acabar metiendo nuestras manos porque es necesario para mezclar muy bien todos los ingredientes secos con nuestra manteca. Miren, yo aquí ya voy a meter mis manos. Miren, aquí tomo polvo con pedacitos que siento que tienen manteca y los voy frotando. Y así me voy a seguir hasta integrar completamente toda la manteca y que ya no quede nada de polvo suelto. De repente metemos la mano por abajo y sale muchísima harina, bueno, muchísima mezcla, y entonces hay que empezarla a integrar con estos grumitos que se ven aquí, ¿ya ven? Si se fijan, ahorita yo ya le meto la mano y ya todo tiene el mismo color uniforme. Eso quiere decir que ya está integrado. Ya todo va a quedar así. Miren, esta es la consistencia que debe de tener su masa. Y si respetamos las cantidades que les estoy dando, no hay pierde. No hay nada así que pueda afectar y que le necesitemos poner más o menos. Yo les recomiendo que no le pongan más dulce, si es que quisieran más dulce, porque pues tendrían que modificar la cantidad de manteca y quizá no puedan encontrar la consistencia ideal, pero así les aseguro que sabe muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a formar nuestros polvorones. En este momento tenemos que encender nuestro horno a precalentar a 200 grados centígrados. Lo siguiente que vamos a hacer es que ya vamos a formar nuestros polvorones y para eso lo que vamos a necesitar es un molde para polvorón. Si se fijan, es un molde circular y que se puede expulsar el polvorón. Si no lo tienen o no lo consiguen, yo lo conseguí en las tiendas de materiales primas para repostería, pero si no lo consiguieran no importa, pueden tener nada más un aro de molde de galletas y pues lo van sacando aunque no tengan este mecanismo que lo impulse. Ustedes con cuidado lo pueden desmoldar. Voy a necesitar una charola como de este tipo. Si se fijan, más o menos tiene la profundidad de mi molde.
Si lo tuvieran una muy delgadita, yo les recomiendo que no la ocupen tan delgada porque entonces les iba a salir un polvorón muy delgado. Voy a ocupar un rodillo y bueno, ya aquí tengo mi charola donde voy a hornear los polvorones. Está previamente engrasada. La pueden engrasar con lo que quieran, con aceite de coco, con mantequilla o con la misma manteca. Ahora lo que voy a hacer es que voy a vaciar en mi charola la mezcla y la voy a llenar completamente. Le vamos a pasar el rodillo y miren, le paso el rodillo y pues solamente en esta parte está nivelando. Eso quiere decir que lo demás está por abajo del nivel de mi charola. Hay que llenarla más. Ya le puse más, ahora sí le paso el rodillo y si se fijan ya está presionando más la masa. Es muy importante que el rodillo haga presión porque lo que queremos es tener una masa que esté bien apretada, si no pues se nos va a deshacer todo el polvorón. Bien, aquí ya tenemos nuestra masa de polvorón bien presionada. Y lo que voy a hacer es ocupar mi molde, voy a ir metiéndolo. Lo que puedo hacer también para presionar más la masa es bajarle aquí, teniendo cuidado en que realmente el molde esté presionado en el piso de mi charola. Yo le presiono y con eso ya aseguré que esté bien presionado mi polvorón. En caso de que no tengan una charola que tenga el nivel de su molde, lo saco y si se fijan ya se ve un polvorón bien presionado. Ahora lo que voy a hacer es irlo acomodando en mis charolas. Lo saco. Hay que tratar de ir pegando muy bien, bolita con bolita, para que podamos aprovechar un poquito más esta masa. Ya vieron que es un poquito, lleva su tiempo estarlo armando. No sé si la cámara lo aprecia, pero está mucho más alta la masa del polvorón que mi molde. Entonces lo que hago en este caso es que yo se lo retiro con un cuchillo, con la parte que no corta de mi cuchillo. Y listo. Ya quedó. Miren, si ustedes prefieren, pueden dejarlo así aunque esté más alto y simplemente así desmoldarlo. Pero entonces les van a salir menos polvorones. Esta masa nos da para 60 polvorones sevillanos, con moldes de 4,5 centímetros de diámetro. Bien, ya terminamos con la anterior charolita. Obviamente queda muchísimo de polvorón y ya lo único que hice pues fue verter todo lo demás de mi mezcla y aplanar, ¿no? Pues miren, yo ya tengo 58 polvorones en esta charola y les voy a enseñar cómo los podemos hacer si no tenemos charola. Más o menos la cantidad de un polvorón son 2 cucharadas medidoras de estas. Entonces pues lo que podemos hacer es tomar 2 cucharadas medidoras, con lo que se llenen 2, y pues hacer simplemente unas bolitas. Estos polvorones los vamos a envolver con papel de China y van a quedar envueltos como si fueran unos caramelos, unos dulces. Entonces si hacemos así unas bolitas se van a ver igualmente muy bonitos y pues cuando abra la gente el papel China, de todas maneras se va a ver bonito y va a saber riquísimo. Entonces aquí tenemos una bolita que tiene la cantidad de masa que cualquiera de estos polvorones. Vamos a hacer 2 así. Entonces así podríamos hacer las bolitas. Y bueno, a mí me sobró bastante, o sea que me van a salir más de 60. Voy a preparar otra charola pequeñita para poner los otros. Estos, que ya son 60, los vamos a meter al horno
como les dije, a 200 grados y por 20 minutos. Si tiene su horno ventilador, también lo pueden poner para que ayudar a que se horneen más uniformemente. Voy a poner mi ventilador. Bueno, cuando llegamos a este punto donde ya no tenemos donde seguir desmoldando, nada más vamos a juntar todo. Y yo lo que hago es que, por ejemplo, así como está junto, meto mi molde. Por ejemplo, acá le falta, lo vuelvo a aplastar. Y pues acá vamos a utilizar mucho las manos. Vamos a presionar. Si me queda así, lo puedo dejar así, o si lo quiero más prolijo, pues le paso aquí un cuchillito y lo aliso. Y así los voy desmoldando. Miren, aquí hay como para uno. De plano vamos a irlo poniendo así. Vamos a ir rellenando. Aquí puedo dejar así una camita y ya nada más ir presionando sobre ella para recoger lo poquitito que queda de masa y también rellenar mi molde. ¿Qué pasaría si no se rellena el molde? Bueno, pues como les comenté, lo presionamos, le bajamos y quizá baja a la mitad. Bueno, tendríamos un polvorón de la mitad de las dimensiones. Y bueno, les comento nuevamente, este molde es de 4,5 centímetros de diámetro por 1,5 de alto. Y con esto nos deben de salir como mínimo 60 polvorones. A mí me salieron 72 porque aquí tengo 12 y ya en el horno tengo 60. Han pasado 15 minutos y ya están listos. Estén revisando su horno desde 15 minutos porque pueden estar listos antes. Miren, ya tengo aquí los polvorones totalmente fríos. El último paso antes de envolverlos va a ser espolvorearlos con azúcar glass. Vamos a poner el azúcar glass aquí en una coladera y los vamos a espolvorear. Bueno, así le vamos a hacer con todos. Yo ahorita aquí los dejo para enseñarles qué es lo que sigue. Finalmente vamos a necesitar papel china. Ustedes pueden cortarlos o pueden comprarlos así. Yo aquí en la ciudad de Puebla, en las tiendas de materias primas para repostería, ya me los venden así. Están cortados de 18 centímetros por 16. Y bueno, la mayoría de la gente y lo más típico es que le tenemos que cortar unos flequitos a los extremos de la hoja. Yo realmente a veces se lo hago o a veces los envuelvo sin flequitos. Ponemos nuestro polvorón en medio, se dobla y bueno, aquí lo típico es que se le hace aquí un pequeño doblecito hacia afuera. Lo juntamos y le damos un par de vueltas y así queda envuelto nuestro polvorón, súper bonito. Ahora voy a envolver estas pruebas que hicimos con estos de bolita. Van a ver que igualmente se va a ver muy bonito. Lo vamos a doblar aquí, una pestañita. Lo juntamos y le vamos a dar sus vueltecitas. Mismo del otro lado, le damos sus vueltecitas y ya ven qué bonito luce. Aunque no tengamos nuestro molde, los podemos hacer así, vas a ver igual de rico,
que los que están en forma así de polvoroncito. Al final de cuentas los dos son un polvorón muy bonito. Se ven muy bonito y pues los dos saben igual de ricos. Y pues estos polvorones son súper típicos para estas épocas de Navidad, de Año Nuevo que ya se acercan. Espero que lo preparen para ver que les va a encantar. Excelente receta, ¿verdad? Además súper sencilla. Anímense a hacerlos, les encantará. Hasta la próxima.